Diario de un desesperado. Friedrich Reck. Marzo de 1943. Era de esperar que, después de la mala noticia de Stalingrado, el animal herido se revolviera y desencadenara el terror sobre nosotros. En lo que concierne al señor Himmler, me encontré con él en persona una sola vez, junto con nuestro difunto Klee, cuando, por una desafortunada coincidencia, el jaleo de la noche de Año Nuevo de 1934 nos hizo ir a parar, muy en contra de nuestra voluntad, junto a dudosas compañías. En aquel momento, ese hombre procedente de una familia estrictamente burguesa y con aspecto de agente judicial consideró oportuno llevarme aparte y preguntarme quién era ese señor Arno Rechberg. Como el señor Rechberg, hombre muy rico y masón de alto rango, era uno de los principales protagonistas de la caída de Sachs y de los tratados de Locarno, además de uno de los hombres invisibles que había detrás del club de potentados y del gabinete Papen, y como, por otra parte, apenas le conozco, salí de la embarazosa situación preguntando a mi vez cómo era posible que él, el Fouché del Tercer Reich, tuviera que recurrir a mí para informarse acerca de una personalidad tan destacada. Me miró sorprendido con sus ojos miopes. Creo que no entendió mi truco dialéctico, porque no sabía quién había sido ese Fouché, y, como no quería quedar en ridículo, no siguió preguntando. Me alegré mucho de librarme de él. Precisamente esa condición suya de inferioridad y el estigma de su origen pequeño burgués, en combinación con sus mortales poderes, eran la causa de su terrible apariencia, más o menos este mismo aspecto de funcionario ejecutivo corrupto y de estricto burócrata debía tener Fouquier Tinville. Ahora, este es el hombre que poco a poco va pasando a primer plano. Y, así, vivimos igual que debieron vivir antes de Termidor, ilegales, en cierto modo clandestinos, teniendo todo el tiempo presentes la mortal denuncia y el hacha del verdugo. Los tribunales sumarios, presididos por jacobinos sanguinarios y sádicos, trabajan con rapidez, firmando sentencias de muerte basadas en vistas de 5 minutos. Estampan en los expedientes las ominosas palabras liquidar y desguazar, lo que significa ejecución e incautación del patrimonio. Al acusado se le empuja hacia una puerta posterior tras la cual ya espera el verdugo con sus instrumentos. En un cuarto de hora todo ha terminado, tanto la vista como la ejecución de la pena. Así funciona la guillotina, a marchas forzadas, y en los institutos anatómicos los cadáveres de los decapitados se acumulan de tal modo que los directores rechazan la afluencia de más invitados mudos. Se decapita por bagatelas, se decapita por las dudas acerca del buen término de esta guerra, que hace mucho que cualquier persona razonable da por perdida, se decapita por guardar un billete de 1 libra y, naturalmente, se decapita con especial placer por cualquier ofensa al más grande general de todos los tiempos. Por ofender a ese César de Busegastes instalado en Obersalzberg, que en años pasados se autocalificaba, ante los oídos de uno de mis conocidos, de Escipión el africano moderno, y que padece un ataque de ira en cuanto alguien duda de su divinidad. Así, como ejecutor de la justicia, transforma sentencias por ridiculizar al Führer, que hasta entonces eran de 6 meses de cárcel, en condenas a muerte. Según me dijo últimamente uno de los fiscales de Traunstein, en Alemania tenemos 11 guillotinas. Hace poco, como la de Múnich estaba defectuosa, hubo que tomar prestada la de Stuttgart. Así que se está llevando a cabo un esmerado trabajo. Se ha decapitado a un abogado del Palatinado que pidió a su único hijo, un soldado, que no se expusiera innecesariamente al peligro. Se ha decapitado en Stuttgart a un director de banco de 74 años que, en una conversación entre ancianos durante un viaje en tren, habló de la desfavorable situación de la guerra. O, al señor Christian Weber, propietario de 2 burdeles y amigo íntimo del más grande general de todos los tiempos, le han decapitado cruelmente a una de sus mádems, una digna directora cuyo único crimen consistió, probablemente por indicación de su jefe, en exigir el pago en divisas por los goces naturales ofrecidos, y por quedarse un pequeño porcentaje de los ingresos de cada día. Se calcula que solo en Berlín hay 16 ejecuciones por semana, y en Viena, donde el odio a Prusia está al rojo vivo, incluso 20 por semana. El verdugo tiene 2 churs fixi semanales en los que trabaja en serie, y, como además de un salario estatal percibe una comisión por cada caso y es, por consiguiente, un buen partido. Ya puedo imaginarme los anuncios de prensa surgidos de la nueva combinación alemana de sentimentalismo y sadismo. Funcionario público. Uniformado, puesto bien pagado con derecho a pensión,
Alto, rubio, buena presencia, ferviente amigo de la naturaleza con sólida visión del mundo, busca correspondencia con rubia cariñosa para fines matrimoniales. Abstenerse menos de 1,7 metros y más de 25 años. Gentleman prefers blondes. No Nolet, todas las Ingrids, Whipkes, Astrids, Gudruns e Isoldes rubias como cepillos de dientes ni siquiera se taparán la nariz ante el oficio de su señor esposo e invocarán la necesidad pública de que exista su profesión. ¿Qué exagero la consideración social del verdugo? Voy a reseñar el siguiente suceso, ocurrido hace poco en Viena. Marberg, famosa actriz trágica en los tiempos dorados del Burgtheater, que posee una pequeña casa con una viña en las cercanías de Viena, invita de vez en cuando a un comisario que le consigue aquí y allá un poco de mercancía acaparada. Últimamente, este bravo individuo lleva consigo, cuando se celebra alguna pequeña fiesta a la luz de las velas, con carne de conejo y vino avinagrado de Foslau, a un conocido, que parece muy parco en palabras y casi huraño, que rehúye las miradas y, a la pregunta de si vive todo el año en Viena responde, en dialecto del norte de Alemania, que no tiene domicilio fijo y solo viene a menudo a trabajar aquí. Cuando el hombre se va, se descubre que era el verdugo en persona el que se había sentado a la mesa. Por otra parte, hace poco asistí en Múnich a una vista rápida que juzgaba un delito de evasión de divisas de un médico de 65 años y que terminó solo con una pena de prisión de 8 años, pero estuvo a un pelo de la guillotina. Era una sala baja, oscura y con aire viciado, desde cuya pared, sucia por el humo, una fotografía olvidada del viejo regente miraba como por la ventana de otro mundo, el acusado, un anciano asustado y confuso que balbuceaba humillado, la denunciante y principal testigo de cargo, una mariposilla rubia y a la última moda, suiza, dicho sea de paso, que trabajaba como ama de llaves del anciano. 2 jueces de carrera como asesores, y como presidente del tribunal, con el rostro amargado y lleno de resentimiento, una bestia, un puerco, un polizonte del partido surgido de las más profundas cimas de la Baja Baviera. No era el individuo de triste reputación llamado Stier, que hace unos días mandó a la guillotina a los hermanos Scholl y al que el día de mañana sacaremos del infierno para ponerlo al frente de nuestro tribunal, era más bien un individuo que con toda la razón se llama Rosdorfer y que, hasta hace poco, todavía era consultor legal y abogado de tercera en Plattling. En aquel momento, el outsider marginal descargó el resentimiento acumulado durante décadas contra los leídos, y ese viejo doctor en desgracias denunciado por esa ramerilla suiza era el objeto adecuado para él. La vista misma tuvo lugar a ritmo de tren expreso. La ramera rubia reventó de lealtad nacionalsocialista al repetir su testimonio de denunciante, el anciano balbuceó 3 palabras y fue aplastado por los gritos del ejecutor de la justicia. Los 2 asesores, que me habían reconocido y mostraban signos de vergüenza, rehuyeron mi mirada sin duda un tanto irónica y, para darse una pátina de corrección, plantearon unas cuantas preguntas que pretendían ser objetivas. El anciano percibió el giro que habían tomado las cosas, pareció cobrar valor y empezó a hablar, pero enseguida un terrible intermezzo lo dejó nocaut. Y es que el sabio y justo juez, que hasta entonces emborronaba escritos de ortografía dudosa para campesinos navajeros y delincuentes fiscales de pueblo, gritó de pronto, tonterías, estampó contra la mesa los expedientes y destripó el discurso del anciano. A continuación se puso rojo de ira y entonces hizo algo que sin duda alguna ningún juez había hecho antes que él. Saltó de su asiento, se precipitó sobre el anciano, le puso el puño cerrado bajo la nariz y bramó: Oiga, si sigue diciendo todas esas memeces le voy a sacudir. Con lo que terminó la presentación de pruebas y el acusado pudo ser condenado a 8 años de prisión, lo que dada su avanzada edad presumiblemente significa su muerte en Chirona. Me fui. Pensé en aquel tribunal parlamentario inglés que, por respeto al antiguo esplendor de su corona y por respeto también a la angustia de un hombre ante la muerte, envió al patíbulo al acusado Carlos Estuardo con escolta de honor. Pensé también en el tan difamado Tribunal francés de la Convención, que a ruegos de la condenada Charlotte Corday envió a un retratista a su celda antes de la ejecución, porque la asesina de Merat deseaba que la posteridad conservara su retrato como ejemplo y advertencia. Esto ocurrió hace casi exactamente 150 años, y entre tanto el mundo no solo ha alcanzado la altura del betún, sino unos cuantos grados menos, hasta ese fino individuo que escucha la defensa haciendo referencia a sus fuertes puños y que dice que va a sacudir al acusado si no confiesa.
Pensé en ello y recorrí con tristeza la ciudad gravemente herida por el último ataque aéreo, antaño tan alegre y tan hermosa. Era la primera vez que oía hablar del martirio de los hermanos Scholl. Nunca conocí a esos jóvenes. Lo que de su acción había llegado hasta mi soledad rural eran vagos rumores, detalles de tal alcance que no se les podía dar crédito. Ellos han sido los primeros en Alemania que han tenido el valor de dar testimonio, con eso, al parecer han desencadenado un movimiento que sigue vivo tras su muerte y por tanto han esparcido una semilla que, como la de todo martirio, germinará mañana. Trabajaron sin cuidado alguno, casi desafiando a la muerte, y fueron traicionados por un miserable bedel de universidad que hubo de ser puesto bajo protección por miedo a atentados y actos de venganza. Fueron condenados por un segundo ejemplar del tipo de Rosdorfer, murieron envueltos en la aureola de su valor y su sacrificio, y ganaron por tanto la corona de la vida. A través de sus jóvenes compañeros, me he enterado de algunas cosas de su pasado. Eran chicos de vida apartada, de buena sangre suave, vivían tranquilamente y en una soledad casi de secta, rodeados ya de ese halo de santidad que confiere la muerte heroica y temprana. Su actitud ante el tribunal, sobre todo por parte de la muchacha, fue grandiosa, escupieron su desprecio al rostro del tribunal, del partido y de ese presuntuoso con delirios de grandeza de Hitler, y por fin hicieron algo que devuelve a los supervivientes el soplo helado de lo eterno, sus últimas palabras, como antaño las de los templarios condenados por sus sanguinarios jueces, fueron para emplazar a sus jueces y a quienes les mandaban, dentro de un año, ante el tribunal de Dios. En el caso de los maestres templarios ajusticiados, este procedimiento tuvo éxito, pues en un año el Papa Clemente V y el rey Felipe IV de Francia dejaron de existir. Queda por ver qué ocurrirá aquí en el plazo de un año. Se marcharon con tranquilidad, y derramaron su sangre joven con devoción y grandiosa dignidad. En su tumba puede brillar aquella frase que habría hecho ruborizar a este pueblo que vive desde hace 10 años sumido en una profunda vergüenza. Cogi non potest quisquis morisit, no se puede doblegar a quien sabe morir. ¿No tendremos que peregrinar un día todos, avergonzados, hasta sus tumbas? Así están las cosas con estos muchachos, los últimos y, si Dios quiere, los primeros alemanes de un gran renacimiento. Pero en lo que respecta al señor Hitler, estos días en los que nuestras catedrales y todos los monumentos de nuestro gran pasado se hunden en el polvo, se dedica al contrapunto y la enseñanza de la armonía para sentar las bases de una música nacionalsocialista. Mientras, no hace mucho, el señor Goering dio una fiesta vestido con un manto de armiño que le llegaba a los tobillos, un cinturón rojo y botas rojas de tafilete con incrustaciones de diamantes robados. No dudo de que tuviera buen aspecto con ese traje, ese mariscal que jamás mandó en una batalla. ¿No fue aquel funesto Calígula el que, poco antes de estallar definitivamente su locura, se mostró también al pueblo asombrado con botas rojas de tafilete?